La historia de la prensa escrita en Chiriquí en el siglo XIX. Son escasísimos los datos sobre el periodismo chiricano del siglo XIX. No existe ningún ejemplar de estos periódicos en las hemerotecas de la Universidad de Panamá ni de la Biblioteca Nacional. En la provincia de Chiriquí se publicaron 10 periódicos en el siglo XIX. La Tira, del año 1858, fue el primer periódico que se publicó en la ciudad de David y apareció bajo la dirección de don Leonardo Calancha, el cual a sus 18 años de edad regresaba de Bogotá, Colombia, donde había ido a estudiar. La Tira era un semanario cuyos artículos de combate en favor del liberalismo eran bien comentados dentro y fuera del país por su prosa e ideales doctrinarias. A los hermanos Calancha correspondía el mérito no solo de haber impreso el primer periódico chiricano, sino el igualmente importante de haber introducido la imprenta en la provincia, pues no se tienen noticias de la existencia de imprentas en esta región antes de esta fecha. En el año de 1863, los dos hermanos viajan a Bogotá, a donde llegan el 14 de mayo, precisamente en las vísperas de la toma de posesión del gran general Tomás Cipriano Mosquera, escogido por la Convención de Río Negro. La Tira debió de suspenderse algunos meses antes de mayo de 1863. Para el año 1858 se había iniciado la publicación del periódico El Filántropo, dirigido por el doctor Juan Venero en la ciudad de David. Para el mismo año en que se funda el Filántropo, Venero es elegido diputado a la Asamblea Departamental. Hemos de suponer que la publicación sería de corta vida, como resultaban tenerla los periódicos de la época. Solo así se explica la falta de referencias y de ejemplares que hacen tan oscura la vida de aquellas publicaciones. También en el año de 1858 surge el periódico El Chiriquí, el cual estuvo dirigido por un sacerdote, el presbítero José María Terán. El periódico debió de imprimirse en la imprenta de los hermanos Calancha, única que existía entonces, una polémica y dos periódicos. En el año de 1863 aparecieron La Unión y La Verdad, en este orden según indican algunos historiadores. Sin embargo, el orden de aparición de los periódicos debió de ser al revés, esto es, primero La Verdad por las circunstancias que rodearon la aparición de La Unión. La Verdad hacía suya la causa de José de Ovaldía, causa contra la cual combaten los hermanos Calancha. ¿Cuál pudo ser esta causa que motivó la fundación de un nuevo periódico chiricano? Un problema de tierras y cercas y el proceder arbitrario. La Verdad era dirigido por Daniel Deilo, un francés radicado en David desde hacía mucho tiempo. El señor Deilo, director de La Verdad, se manifiesta en favor de Ovaldía. De allí nace el semanario La Unión, donde los Calanchas combaten al señor de Ovaldía y al director de La Verdad. La segunda imprenta. Aún más interesante es el hecho de que estos incidentes nos permiten suponer que ya existía en David otra imprenta, donde se publicaba el periódico La Verdad. Es muy probable que de Ovaldía, quien para entonces había ocupado 5 veces la presidencia de Nueva Granada y había sido gobernador de Panamá, hubiera introducido en David la segunda imprenta, quizás desde el año 1858, cuando aparece El Filántropo y El Chiriquí, pero más probablemente en esta ocasión 1863 para imprimir La Verdad. La Unión estaba editada en forma de revista, con 5 hojas de material tamaño de cuadro menor. El periódico debió de publicarse hasta mediados del año 1864, cuando los hermanos Calancha fueron elegidos diputados por Chiriquí en las elecciones del mes de junio de este año. Para el año 1872, un viaje le pondría fin al periódico La Unión. Los periódicos en Chiriquí durante el siglo XX. En el siglo XX se da la aparición de varios periódicos. Para 1909 sale El Porvenir, el cual se llegó a publicar hasta 1911 y estaba dirigido por José María Jované y don Pedro Silvera. El 5 de marzo de 1910 aparece el periódico El Mosquito y el 18 de marzo de ese mismo año circuló El Fumigador. Durante años posteriores se publicaron en la provincia otros periódicos como Ecos del Valle, cuyo fundador fue don Darío Anguissola en 1918.
En 1943, bajo la dirección de Gálvez Berrocal, aparece El Volcán. El León fue un periódico que surgió en 1942 y se publicó hasta 1945, editado por el Club de Leones. Además de estos, también se conoció la razón del cual estuvo vigente hasta 1968. Los periódicos de la actualidad en la provincia de Chiriquí. Uno de estos es El Informe, el cual surgió en noviembre del 2011, dirigido por Félix Estrada Capel. Este posee 18 meses de circulación y por edición brindada 25.000 ejemplares. La Prensa Chiriquí, editado por Víctor Torres. Este periódico surgió el 1 de diciembre del 2011. Esto fue una breve narración sobre la historia de la prensa escrita en la provincia de Chiriquí.